que nos hemos pasado el juego regalando todo, no dando valor a ciertos tratamientos, esto ha sido gratis, esto no se cobra. Y claro, al final, ¿qué pasa? Pues que llega a final de mes, llegan los números y no salen. Volvemos otra vez a tener que, efectivamente, cobrar lo que hacemos. Es que es tan sencillo como eso. Es que tú te haces una resonancia magnética y la pagas. Haces una radiografía y la tienes que pagar, y el tiempo del dentista pues vale dinero. Todo tiene que repercutirse en el servicio prestado. ¿Qué crees que piensa tu paciente cuando sale del gabinete? Y se quedan pensando, porque es una pregunta que a mí me hicieron y no saben ni qué contestar. Oye, ¿tú qué esperas ver cuando entres en un gabinete? ¿Qué esperas ver? ¿Y qué esperas ver cuando sales? ¿O sentir? Pues son preguntas que el dentista nunca nos hemos hecho. Entonces ahora, además de todo el trabajo asistencial, tenemos todas estas variables que gestionar. Pues Antonio, muchísimas gracias por venir. Antes de empezar a darte pie para que nos cuentes un poco quién eres, cuál es tu historia y por qué estás aquí, ¿no? Me gustaría decir que a la gente que nos está viendo, que posiblemente tengan la misma sensación que tuve yo a los 3 minutos de empezar a hablar contigo, de que, oye, eres una persona interesante, de la que se puede aprender un montón, de que tienes muchas historias muy interesantes que contar y que un poco, oye, hoy mismo vamos a, pues, a ver eso, ¿no? El qué nos puedes contar, qué nos puedes aportar y sobre qué vamos a aprender hoy. Así que, oye, no me enrollo más y cuéntanos un poco quién eres y un poco de tu historia. Bueno, Carlos, gracias por la invitación. ¿Vale? Para mí es un placer estar aquí contigo. Bueno, José Antonio pues viene de una familia dedicada al mueble. Siempre me atrajo la sanidad y entonces, bueno, pues estudié odontología. Me licencié hace poco más de 15 años y digamos que mi etapa profesional laboral la podríamos dividir en 4, ¿no? Primero empecé a trabajar como autónomo en una cadena de clínicas, pues que todos conocemos, a la que siempre le estaré agradecido, porque fueron los primeros que me dieron esa oportunidad de adentrarme en el mundo laboral. Segunda etapa, cuando compro la clínica, pago por un traspaso de una clínica dental que llevaba 7 años en funcionamiento. Esa clínica luego la vendo a un fondo de inversión. La tercera etapa comienza con un nuevo emprendimiento, esta vez dentro de un grupo hospitalario en otra comunidad autónoma, como gerente de odontología, medicina estética y dermatología. Y una cuarta etapa, digamos actualmente, pues soy el director del servicio de odontología de Afidea, Clínica Atenea, labor que compagino con la prestación de servicios de consultor dental. Nada mal, nada mal. Buena carrera y buena historia. Vamos a ir por partes. Del sector del mueble te interesa el tema de odontología y empiezas en el sector odontológico. ¿Cómo es ese cambio de la universidad a pasar consulta? Pues mira, ese cambio yo creo que a cualquier compañero le ha pasado pues prácticamente lo mismo que a mí, ¿no? Pasas de la universidad a la consulta, donde puede entrar una señora polimedicada, un niño que se ha caído, un adolescente, gente sin dientes, gente con todos los dientes, gente con dolor que no sabes de dónde viene, y la verdad es que es un choque muy fuerte, muy fuerte. Yo lo reconozco, durante muchos meses habían días que salía de la consulta y me daban ganas de llorar. Pero bueno, poco a poco, pues eso, yo creo que esta profesión, ¿no? Es como que o la amas o la odias. Y, vas aprendiendo y vas adquiriendo una serie de conocimientos que te ponen en el sitio, ¿no? Porque la odontología es una profesión de una gran responsabilidad. ¿Cómo son esas primeras etapas en esa red de clínicas o en esa cadena de clínicas? ¿Te esperabas algo así desde dentro? Los prejuicios que a lo mejor podemos tener de una cadena o una red de clínicas, están, luego tú los viviste en tus propias carnes o ¿cuál fue un poco tu experiencia en ello? ¿Qué aprendizajes que te llevas? Yo aprendí muchísimo en esta empresa. Aprendí pues muchas cosas que luego me sirvieron para alcanzar un éxito. También aprendí pues cosas que me gustaban menos, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendizajes me llevé yo? Primero, el compañerismo que yo vi,
¿no? Yo, pues eso, era un recién licenciado y tenía compañeros que llevaban 20 años trabajando y se pusieron codo con codo conmigo a echarme un cable. Sí que es verdad que al ser una empresa muy grande, todo el tema del onboarding pues lo tenían mucho más avanzado que cualquier otra clínica pequeñita, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la verdad es que yo, ya te digo, estuve pocos años, entendí que mi camino era otro, pero sin lugar a dudas aprendes mucho. Aprendes mucho. Hay veces que yo creo que se nos olvida que hay dos cosas importantes que has dicho. La primera son compañeros, ¿no? Cuando hablamos de esas grandes cadenas, parece como que obviamos que ahí trabajan compañeros, ¿no? Y yo creo que muchas veces se les tiende a poner ciertos adjetivos o se les empieza, y oye, al final están trabajando compañeros como tú o como yo en mi caso de la podología, ¿no? Y la segunda, que me ha parecido bastante interesante, es que inconscientemente, y a mí también me ocurre, has diferenciado entre empresa y clínica pequeña. Le hemos llamado de un nombre totalmente diferente. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, pues pasa porque precisamente en estas clínicas, en esta cadena de clínicas, el concepto empresa lo tienen muy claro. Saben que son un negocio. El dentista que tiene una clínica la abre para ganar dinero, porque todos abrimos negocios para ganar dinero. Lo que pasa es que hay ciertas decisiones que no están tomadas bajo un prisma empresarial y en cambio en otro tipo de empresas, por ejemplo esta de la cadena de clínicas dentales, sí que se toman decisiones basadas fundamentalmente en el negocio, que no digo que las comparta todas, pero he querido diferenciar eso para que nos entendamos, claro. ¿no? Porque Sí. evidentemente prácticamente cualquier clínica dental puede ser una SL o una SLU o una CB. Totalmente. Pero bueno, he querido hacer esa distinción para que nos entendiéramos. Sí, no, pero me parece curioso, ¿eh? Y al final, o sea, tanto te ocurre a ti como me ocurre a mí y muchas veces a la hora de relacionarme y a la hora de cómo comentarlo, como que inconscientemente distingo, ¿no? Entre empresa y quizás una clínica más pequeña, una clínica de autor, ¿no? Vamos a la segunda etapa, el momento donde dices, oye, yo ya aquí, luego quizás volveremos un poco a esta parte, pero yo ya he cubierto mi cupo y quiero emprender y es cuando compras, ¿no? En este caso un traspaso de una clínica dental. ¿Por qué compras el traspaso y no abres tu clínica? Aquí ya hay mucha gente que a lo mejor te diría, oye, a mí no me gustan los traspasos, dependiendo de a quién. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues por empezar, yo me di cuenta que no quería trabajar para nadie. ¿Vale? ¿Vale? Aunque era autónomo, pero bueno, estaba supeditado pues, a una serie de normas lógicas. Entonces, pues yo conocí a algunas personas que trabajaban en la clínica, pero con el paso de los años no te puedo dar una respuesta muy coherente, ¿vale? Porque bueno, yo la verdad es que era joven y fíjate, recuerdo que fui a una entidad bancaria a por financiación y directamente el director del banco me dijo que no se me ocurriera. Y entonces me fui a otra entidad bancaria. Y ahí me dieron el préstamo. Pero me recuerdo el primero que me dijo que no se me ocurriera bajo ningún concepto. Entonces, sobre la decisión... ¿Por números de la clínica? Porque le parecía una locura. Sí. Le parecía una locura, sí. Ya no el importe, sino, pero ¿cómo vas a comprar una clínica? Entonces, eso me chocó bastante, Pero bueno, lo cierto es que yo entendía que el abrir una clínica de cero iba a implicar que iba a tener que sacrificar meses de trabajo, iba a tener que hacerlo porque pues lo tenía que hacer yo solo, y el pagar por un traspaso de una clínica dental ya íbamos a tener como una inercia, por llamarlo de alguna manera. La bola giraba, ¿no? Efectivamente. Esa es la teoría. Eso te iba a decir. Eso es sobre el papel. Efectivamente, porque el papel lo aguanta todo. Eso es. Luego ya a medida que uno avanza, pues ya se va encontrando con la realidad. Efectivamente, con otro tipo de desafíos. Fíjate, al año de yo comprar la clínica, casi la cierro, pero casi es casi. Y 3 años más tarde la vendí a un fondo de inversión, multiplicando mi inversión. O sea, fíjate lo que yo viví solo con ese negocio. O sea, que subidas y bajadas.
Ahora, si quieres, entraremos un poquito más en detalle y la importancia de quizás esa parte quizás mental, que pues, muchas veces no se habla, incluso el apoyo a lo mejor que podías tener de la familia, entorno cercano, también un poco que me comentes si en tu caso crees que es importante, no es importante y en qué medida, ¿no? ¿Qué fue aquello que hizo que en ese periodo, ese primer año, el resultado no fuese tan positivo? ¿Fue desde dónde empezabas? ¿Desde dónde empezaba la clínica y al final todo lo que suponía esos gastos, quizás que a lo mejor sobre el papel que hablábamos antes parecía todo mucho mejor a lo que luego era? ¿O fue la operativa que una vez tú metido ahí te diste cuenta que quizás la previsión que habías hecho no era tan positiva? Pues mira, fueron ambas cosas. Cuando tú pagas por una clínica que está en funcionamiento, nunca realmente vas a saber qué es lo que está ocurriendo ahí dentro, cómo funciona, hasta que no empiezas a trabajar. Entonces, yo me encontré pues con producción pendiente que no esperábamos y sobre todo yo quería... Perdón que te corte. Esa producción pendiente, porque hay gente que quizás es odontóloga Vale. y nos entiende, pero quizás a lo mejor Entiendo. Tenemos médicos, Fenomenal. podólogos, fisios, que quizás eso de producción pendiente como que les suena raro. Vale. Pues la producción pendiente es lo siguiente, es el dinero que tiene la empresa, pero que la prestación del servicio no está realizada. Vale. Ejemplo, yo pago para que me pongas 3 implantes y lo financio o te lo pago todo, pero solo me has puesto uno. Y entonces yo he vendido a la empresa, entonces quedan 2 implantes que yo no he cobrado, que ha cobrado otro, pero que tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, digamos que ese número de producción, ese valor, no era el real, ¿vale? Yo no es que sea un bicho raro, sino que pues esto es con lo que mucha gente se encuentra, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, eso fue un factor muy determinante y el otro fue que yo cuando compré mi clínica, la que ya era mi clínica, yo quería instaurar ahí mi filosofía de trabajo, mi forma de ver la odontología, ¿no? Y entonces, cuando cambias los modos de trabajo en una empresa, hay gente a la que le encantas y hay gente que no va a encajar en tu modelo de negocio. No digo ni que sea mejor ni peor. Entonces, eso también a nivel de equipo, eso también conllevó, la verdad es que fue muy poca, pero conllevó una transición de cambio de hábitos, cambio de procesos, cambio de protocolos, etc. Hey, espera un segundo. Me presento. Mi nombre es Carlos y este podcast es gracias a Clinics Developer, una escuela de negocios para profesionales sanitarios. Ofrecemos formación online en píldoras de 15 minutos, donde exponemos un problema real del sector privado de la salud y damos solución. Toda nuestra formación está avalada por referentes del sector que te cuentan cómo lo han conseguido. Así que, si te está gustando este podcast y este tipo de contenido, quiero que sepas que en nuestra web y en nuestra plataforma vas a encontrar mucho más de este contenido de valor, aterrizado y seguro que te viene muy bien. Nos vemos dentro. ¿Tuvisteis problemas no solo con el equipo y también con los pacientes? ¿Notaron algo diferente? ¿O los pacientes no lo vieron tanto? Quizás a lo mejor la parte positiva, pero no esa parte que no encajaba con ellos. ¿O fue más a nivel de equipo? Fue más a nivel equipo, administrativo, económico. Fue más Afortunadamente los pacientes notaron como un hilo conductor, ¿vale? No notaron una drástica diferencia. También ahí nosotros tuvimos que trabajar duro para que no notaran. También nos encontramos con repeticiones de laboratorio, que para quien no lo sepa es un trabajo ya realizado que ha tenido una serie de inexactitudes, por lo que sea, y que se tienen que volver a hacer, y ese importe no se lo puedes repercutir al paciente, sino que repercute sobre la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso pues tuvimos esos 14-15 meses de depuración, le llamo yo, vale. Pero indudablemente a los 12-13 meses de coger las riendas, pues la verdad es que pues estábamos ya haciendo planes de cierre. Es una realidad. Eso sí, eso no se te olvida nunca. No, eso no se te olvida, ¿verdad? No, eso no se te olvida. Eso además de estar trabajando como odontólogo, claro. Y eso iba siendo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues en ese año tenía 29 años. 29 años. ¿Cómo
organizabas esas dos partes? La parte tanto operativa de la parte de odontología como la parte de dirección de equipos, que entiendo, gestión de la clínica, que entiendo que por lo que cuentas no era poca. Porque era cambiar cultura, cambiar procesos, cambiar protocolos, cambiar experiencia, cambiarlo todo, a la vez que paso consulta con mis pacientes. Claro, y ten en cuenta que esto depende mucho también del tamaño de la clínica. Es una clínica de 4 gabinetes, casi 300 metros cuadrados, pues 12-13 personas en el equipo. Entonces, claro, eso pues lleva un trabajo per se. Entonces, yo me acuerdo que empecé con la clínica, empecé a trabajar en gabinete. Lógicamente, yo intentaba hacer el máximo posible para que ese dinero se quedaba en la empresa y no tener que contratar externos, aunque por supuesto tienes que contratar ayudantes para que te echen una mano en otras especialidades. Pero yo me di cuenta muy pronto que el trabajo de despacho, por llamarlo de alguna manera, recaía sobre terceras personas, que era responsabilidad mía. Y entonces me acuerdo que al poco de empezar, pues yo los sábados por la mañana, después de salir el viernes a las 9 de la noche, pues me iba ya a la clínica en silencio y empezaba pues a trabajar. Me di cuenta que eso no tenía mucho sentido porque necesitaba estar haciendo eso en horas operativas, una mañana o una tarde. Entonces yo recuerdo que me cerré una tarde, una mañana, no lo recuerdo, de pacientes para sentarme en el despacho y recibir gente, hablar con personas, negociar con proveedores, pues, lo que tiene que hacer cualquier empresa, ¿no? Y recuerdo que tenía compañeros que me decían, oye, pero tú, ¿pero qué haces, no? ¿Qué haces en estas horas? Digo, pues hago lo que tengo que hacer, ¿no? Hago lo que tengo que hacer. Pero indudablemente fue un tiempo muy duro, bastante duro. Pero bueno, la verdad es que teniendo el respaldo de tu casa, cuando en casa estás respaldado, egoístamente puedes dedicarte al 99% a tu proyecto. Fíjate que ya no te digo ni a tu negocio, a tu proyecto, porque aquí, claro, aquí hay una parte muy importante de ilusión y racionalidad. Y de racionalidad, efectivamente, porque es que si no, no hay otra. No hay otra. Y además ya te metes en el barco, ya tienes la clínica, estás en pérdidas y no tienes otra que remar y remar y remar, sí. ¿Crees que la experiencia previa de quizás, vamos a hablar de procesos o las experiencias que tuviste en esta red de clínicas sirvió de algo para luego poder implementarlo en ese traspaso? Es decir, si cogemos en este caso al mismo José Antonio yendo de clínica en clínica, quizás clínicas de autor más pequeñitas, y llega en la oportunidad de comprar ese traspaso, ¿el resultado hubiese sido el mismo? ¿O esa experiencia dentro de una empresa te ayudó a abrir los ojos de forma negativa o de forma positiva? No, sin lugar a dudas, la experiencia laboral que yo tuve nada más empezar fue muy positiva. ¿Por qué? Porque estaba en un ambiente donde se recalcaba que eso era un negocio, donde había un control de gasto, donde había un control de pedidos, donde había un stock actualizado. Y entonces, pues ahí estaba todo mucho más controlado que si hubiera sido un mero autónomo persona física que va emitiendo facturas, o sea, allá donde va, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, porque encima también a nosotros nos daban una formación, te implicaban en la toma de decisiones muchas veces. Cambiamos. ¿Cómo pasamos de ese año que estamos a punto de cerrar a los 3 años siguientes vendemos a un fondo? Pues mira, con el paso del tiempo, a medida que pasan los años, lo he ido analizando más. Y al final el resumen es que empezamos a coger una velocidad de crucero con todos los nuevos protocolos instaurados, los nuevos procedimientos internos, la optimización de agendas. Y claro, todos esos procesos que se dicen en 5 segundos, pero costaron pues un poco más de un año de poner en marcha. Y entonces, pues cuando ya todo el mundo va remando en la misma dirección, pues aunque teníamos en el día a día pues pequeños baches, pero indudablemente el ritmo del negocio cambió totalmente. Que seguramente si ahora los explicases aquí y alguien que nos esté viendo y dijo, pues tampoco es nada del otro mundo. Sí, sí, pero la diferencia de esto es que no solo lo digo, sino que lo aplico, ¿no? Efectivamente.
Es sentarte con el personal de recepción, revisar agendas, mover una cita, cambiar otra cita. Es contratar gente buena, que sean buenas personas y que sean buenos profesionales. Las dos. De manera que cuando tú no estés o ellos no estén, pues tú estés arrimando el hombro, ¿no? Entonces, la verdad es que conseguimos crear un clima laboral espectacular. Y no es un mérito mío, sino es de todo el mundo, ¿no? Porque éramos, ya te digo, una clínica pues, de bastante gente y lo cierto es que había un ambiente estupendo. Los pacientes nos llamaban por el nombre de pila. Yo lo recuerdo y la verdad es que lo añoro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo llegan, te llaman a la puerta? Bueno, el momento es largo de explicar, pero nosotros durante un año pues, tuvimos una due diligence. Vale. Además de trabajar, tenías que trabajar por fuera preparando muchísima documentación. Muchísima documentación, sí, negociaciones, sí. Documentación, reuniones y, a ver, nunca sabes si lo vas a materializar o no. Que esa es la clave de todo. Te desgasta mucho, ¿no? Llega un momento donde dices, sí, me desgasta mucho y llega un punto donde dices, oye, si esto no sale, voy a acabar muy quemado. Efectivamente. Porque... O sea, no estaba quemado, quizás a lo mejor estabas en un punto muy positivo y muy bueno, ¿no? Oye, aparece esta oportunidad, yo te hablo un poco porque sé de compañeros que han estado en ese momento donde, oye, es un proceso que se va alargando y dices, oye, si esto finalmente no sale, me va a dejar en una posición donde pues estoy peor de cuando empecé. Sí, y sobre todo que hay momentos en los que dudas, pero quiero que salga. Claro. Pero a ver si no quiero que salga. Entonces, bueno, también fue un año complicado. Fue un año intenso, fue un año intenso. Pero bueno, al final pues llegó a buen puerto. Habían pues bastantes cláusulas que era sobre todo lo que más me importaba. Pero bueno, la verdad es que tuve el respaldo de un despacho de asesores con los que sigo trabajando a día de hoy, que son espectaculares y con los importante, que efectivamente rodearte de buenos profesionales, sí, de los cuales vas a confiar y dices, oye, yo sé que de eso no me tengo que preocupar. Yo eso, fíjate Carlos, me di cuenta muy pronto. Me di cuenta muy pronto que son como unos socios tuyos, a los que les tienes que contar todo. Lo que se te pasa por la cabeza, lo que no, lo bueno, lo malo. Y la verdad es que ahí, mira, sí que puedo decir que estuve y estoy muy bien asesorado. Viene el caso, quizás no va tan relacionado, pero me gustaría saber tu opinión. Y es cuando quizás, vamos a verlo desde tanto interno de cara al equipo como externo, que puede ser algún tipo de proveedor de un servicio en concreto, ¿no? Yo soy de plena confianza. Porque si no tengo una plena confianza, yo no empiezo a trabajar ni con alguien interno dentro de casa como con un proveedor externo. Sin embargo, hay veces donde me encuentro a personas, y sobre todo en el aspecto clínico, que desconfían. Y están como todo el rato detrás. Y yo creo que es una pérdida de tiempo. Oye, sí, es mi forma de pensar. Quizás aquí estoy tirando más algo más mío y no tanto tuyo, y me gustaría saber tu opinión. Si piensas así, decir, oye, voy a intentar rodearme de los mejores para que aquellas cosas donde son externas a mí, poder delegarlas. Porque si yo tengo que estar pendiente de lo mío, de lo suyo, de lo que me está haciendo otro que estoy pagando, uy. No, porque mi día son 24 horas y yo no soy capaz de poder estar en todo. Porque al final ni hago lo mío, ni dejo que los otros hagan lo suyo. Fíjate que yo, desde que empezamos, teníamos los proveedores como si fueran un partner. Efectivamente, tú no puedes estar como un policía revisando qué hace uno, qué hace otro, y al final, pues, las relaciones se construyen a largo plazo. Si no empiezas a confiar en la gente con quien trabajas, ya puede ser un trabajador, incluso un paciente, proveedores con los que tampoco trabajes asiduamente, pero que te presten servicios, no puedes crecer, porque estás todo el día desconfiando y mirando a ver una factura, mirando un apunte contable, mirando en el banco, mirando la remesa, ¿no? Mirando el giro, a ver si está bien puesto. Yo coincido contigo, yo creo que ahí eso es un freno. La desconfianza te frena. Volviendo al caso de antes, oye,
vendemos la clínica y como veo que aunque tengas momentos complicados, a ti te gusta complicarte un poquito más, dices, lo mío es emprender. me mudo de ciudad y abro algo que sin lugar a dudas a mí me parece súper interesante. Porque esto que tú cuando me lo contaste la primera vez lo había visto de médicos que trabajaban en un hospital y que ellos mismos desde dentro lo montaban, pero pocas veces había visto a alguien que no es médico montar un servicio médico dentro de un hospital que encima venía de fuera. Cuéntame un poco cómo es todo esto, cómo te da la oportunidad, cómo ves esa oportunidad de negocio y cómo se materializa. Pues mira, como te he dicho, pues yo vendo mi clínica y entonces digamos que yo pues ya sé lo que es tener pues una clínica pues, de a pie, ¿no? Entonces, pues me voy enamorando de proyectos y quería tener un servicio médico, pero integrado en una unidad hospitalaria o en un grupo, dentro de un grupo hospitalario. Quería tener un empaque médico muy fuerte, ¿vale? Teóricamente. Sobre el papel, como hablábamos Sobre el antes. papel, efectivamente. Entonces, me llamaba muchísimo la atención la medicina estética. Estuve a lo largo del territorio nacional viajando y conociendo centros de medicina estética de referencia y elaboramos un proyecto. Año, por un poco la gente, porque es verdad que ahora 2017. que bastante temprano, ¿no? 2017. O sea, el boom de la medicina estética ha sido hace, bueno, después del COVID prácticamente, ya lleva muchos años, ¿no? Pero quizás ese auge donde está subiendo, creo que un 9% de año el número de nuevas aperturas de clínica justo después de post-COVID, lo tuyo fue antes de ese boom, ¿no? Digámoslo efectivamente. Así. Entonces, bueno, a mí la verdad es que el sitio donde estar me daba igual. Yo lo que quería era pues tener un respaldo de una marca importante, estar rodeado de médicos, que se crearan sinergias entre médicos, porque piensa que al final el dentista de a pie pues está un poco como Solo. dejado de la mano de Dios, efectivamente. Solo. Tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Y yo echaba en falta pues ese corporativismo, ¿no? Vale. entre los médicos. Entonces, aquí sí que me reúno de algunas personas que conocen bien el sector para que me asesoren y elaboramos una serie de proyectos y bueno, pues finalmente pues empezamos el proyecto pues a 600 kilómetros de casa. Sabía que no iba a ser cerca, pero la verdad es que nunca fue un impedimento para mí. Y bueno, pues durante 5 años pues he sido el gerente de unidades de odontología, medicina estética y dermatología dentro de un grupo hospitalario. ¿Ese corporativismo lo sigues teniendo en cuenta hoy? O sea, ¿existe, es real dentro del hospital, se dan esas sinergias? ¿O luego al final veo mucho profesional sanitario y estoy rodeado de mucho profesional sanitario, pero a la vez solo? Pues cuéntame un poco tu experiencia. No es que sea así, pero me gustaría saber tu experiencia. Pues mira, me he topado con médicos que han entendido esas sinergias y con otros que no lo han entendido o no les ha interesado. Pero fíjate que al final de toda esa experiencia hay algunos médicos que me han dicho, avísame si se te vuelve a ocurrir algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces, pues eso, luego te vas a casa y dices, ostras, pues esa gente te la llevas, ¿no? Y bueno, al final en lo que comentabas tú, ¿no? Bueno, es que es raro que alguien de tu perfil... Sí, pero mira, yo tenía premisas muy claras y era que donde lo que yo no sé, no lo puedo exigir. Entonces yo siempre que hacía entrevistas a médicos, me acuerdo que una de sus primeras o segunda pregunta era ¿y qué voy a poder hacer? ¿No? Y yo siempre le decía, lo que tú creas conveniente, mientras lo hagamos bien. Nadie se va a meter en tu trabajo. Y me di cuenta que era algo que no estaban habituados a recibir esa contestación. Cuando, por ejemplo, van a clínicas privadas, claro. Ya no te digo en hospitales, ¿no? Y la verdad es que pues tengo el honor de decir que me he rodeado de muy buenos médicos, sí. Me consta que han trabajado a gusto porque nadie se ha metido en su trabajo, pero claro, como yo todo el tema clínico no lo podía defender, pues nada, lo único que tuve que hacer es rodearme de gente buena. Me gusta mucho ese enfoque y un poco por lo que venía es sobre esto mismo, ¿no? Normalmente
un perfil que está en una clínica privada, como tú decías, un poco ya alejado, me meto dentro con un grupo de médicos, dentro de un grupo hospitalario, es algo que no se suele ver. Y no sé si tú conoces más perfiles así, ya que estás dentro del sector, pero yo, que antes también por un poco la empresa donde estaba, teníamos unidades médicas de podología, en este caso, dentro de ciertos grupos hospitalarios, era raro y no se solía ver. Y era una empresa muy grande que tenía pues grandes palancas de negociación, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que era una situación diferente y tenía más facilidades porque al final tenías pues, una empresa detrás que respaldaba un poco el proyecto, ¿no? Pero empezar de cero, ¿no? Digámoslo así, a construirlo, no es común y entiendo que a lo mejor no fue fácil, ¿no? No fue nada fácil. No fue nada fácil porque tú piensas que en las comunidades autónomas donde hay poca población, en comparación con la cantidad de médicos, siempre hablando, pues claro, a la hora de contratar personal es muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. Incluso las propias organizaciones hospitalarias tienen dificultades para acceder a ciertas especialidades médicas. Por ejemplo, la dermatología. Sí, es la que te iba a decir, digo, es que lo has dicho, ¿no? Claro, o sea, entonces piensa que hay comunidades autónomas donde creo que salen 3 o 4 dermatólogos que terminan el MIR, ¿no? Anualmente. Entonces estamos hablando de una dificultad muy grande a la hora de captar y retener talento, las dos cosas. Retener talento. Hay una cosa muy interesante, que es lo que un poco comentabas, ¿no? Que al final tu expertise era la parte de hacer que eso funcionase, ¿no? Hacer que, como hablábamos antes, que esa rueda empezase a girar o esa bola de nieve empezase a tener cierto grosor y que realmente impactase en la parte que fuera sostenible, ¿no? Y que generar, aparte de esa unidad, pues un negocio sobre ello que estuviese respaldado también por el grupo hospitalario. Pero en ninguno de los casos tu parte era la parte clínica. Ahí era que habían expertos, que en este caso sería el dermatólogo o el profesional sanitario que prestase servicio, quien realmente tenía que hacer su trabajo. Entonces, hay una cosa que me parece muy, muy lógica, decir, oye, ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé. Tú eres el experto, no, yo no soy el experto en tu trabajo. O sea, obviamente sabemos y partimos de la base que tenemos que ser deontológicos, ¿no? Estamos hablando en esa conversación, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos que tener unas prácticas deontológicas, a partir de ahí tú serás quien debe de tomar la decisión. Efectivamente, hay unas líneas rojas que al final la gente cuando trabaja contigo entiende cuáles son, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi labor? Pues proporcionar equipamiento necesario para que puedan tener las consultas lo mejor posibles, tecnología, innovación, optimización de agendas, que se llenen las agendas, pues eso, un trabajo más de backup que no se ve. Pero que es crítico. Claro, porque al final necesitas que todo funcione. O sea, para que el médico esté sentado, haga un clic, cambie una pantalla, un número y entre un paciente dentro, pues detrás, no José Antonio, detrás hay muchísima gente pues revisando agendas, confirmando citas. Eso el médico no lo ve. Ya. Las experiencias. El médico dice, pero si médico, profesional sanitario, ¿eh? O sea, no voy al médico, voy al profesional sanitario. Eso normalmente el profesional sanitario no lo ve. Entonces cuando dice, bueno, si yo esto me lo monto yo, ya está. Depende de la especialidad. Depende de la especialidad. Obviamente hay especialidades que son... Por ejemplo, el dermatólogo a día de hoy tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero, por ejemplo, el dermatólogo, cuando le fallan 5 pacientes de 20, sí que se da cuenta. Sí que se da cuenta. Efectivamente. Mira, yo aquí digo, esto es verdad que es un poco quizás más un concepto más de empresa, ¿no? Pero lo que está claro es que la medicina en todas las especialidades, ya sea odontología, ya sea podología, está validada. Es decir, hay un núcleo de la población que necesita tratamiento médico. Eso lo sabemos. Lo sabemos que una clínica, no sé que las cosas se hagan muy mal, va a funcionar. ¿Vale? Porque está validado, todo el mundo lo sabe. O sea, una clínica y habrá pacientes que van a entrar dentro de esa clínica. ¿Dónde viene el problema aquí? En número de pacientes frente a número de clínicas. Si yo me voy a una zona donde está muy saturada, aunque yo tenga validada mi clínica, si yo tengo mucha competencia alrededor, que competimos por los mismos pacientes, pues lo voy a tener más complicado. O algo muy diferencial, o lo tengo todo muy medido y muy profesionalizado, o lo voy a tener complicado. Si yo justamente esa especialidad no hay mucho, pues en principio o hay más pacientes para el número de médicos que hay,
pues no voy a tener ningún tipo de problema, ¿no? Pero debo de entender sobre todo el contexto donde me muevo. Efectivamente. Tienes que comprenderlo, tienes que conocer en qué zona geográfica de territorio nacional estás, dentro de esa provincia si estás en una ciudad, si no estás en una ciudad, si la gente está acostumbrada a salir de la ciudad. Hay que conocer una serie de indicadores que a lo mejor en otro sitio no tienen importancia, pero en provincias de poca población es determinante. ¿Qué aprendizajes te llevas de la parte cuando diriges, cuando lideras y diriges tu propia clínica, cuando diriges o lideras, en este caso, esta unidad? ¿Similares? Similares, pero similares en cuanto a las personas, por supuesto al trato con la gente. Pero ¿qué pasa? Que al estar dentro de un entorno hospitalario, las decisiones que se toman no tienen nada que ver a una pyme, ¿no? Ejemplo, entras por la mañana en tu clínica y la persiana no funciona. Llamas al cerrajero, persiana solucionada, ¿no? Dentro de este tipo de corporaciones, cualquier proceso pues es mucho más lento, es mucho más lento. Entonces yo la verdad es que ahí sí que tuve pues un choque fuerte con la realidad, ¿no? Con la realidad. Entonces, los ritmos a los que se trabaja pues no tienen nada que ver, no tiene que ver. En contra, a la hora de estandarización de procesos, de protocolización, piensa que estando en el grupo hospitalario es cuando apareció el COVID. Entonces ahí también pues ese aprendizaje que yo he vivido, no me han contado, pues yo creo que va a ser eterno, ¿no? Lo de cerrar las unidades, hay una prioridad médica, primero está el COVID, ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces eso pues fue algo duro, sobre todo pues 2 años después de abrir, con toda la inversión realizada, los leasing llegando cada mes, etcétera, etcétera. Wow. Otro reto. Otro reto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, oye, lo superamos. Sí, lo hemos superado. Y después de esa etapa dentro del grupo hospitalario, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues, ¿O cómo son esos últimos momentos y qué ocurre después? Bastante antes de finalizar esa etapa, nos encontramos, mejor dicho, 2 personas que han sido para mí muy importantes, aunque sea recientemente, pero yo me los llevo siempre conmigo, que son Eduardo Martínez y Gerardo Mateo, de Clínica Atenea. Entonces, tenemos un encuentro y, bueno, unos meses después, pues empiezo a ejercer como director del servicio de odontología de Afidea Clínica Atenea, ¿no? En la provincia de Valencia. Esta labor la compagino con una prestación de servicios de consultoría dental que realizo a compañeros que necesitan ayuda. Y la verdad es que te puedo decir, Carlos, que estoy pues, en el mejor momento de los últimos 15 años. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo. Ha cambiado que trabajo a 8 kilómetros de mi casa. Importante. Ha cambiado que despierto a mis hijos por las mañanas y los llevo al colegio muchos días. Y sobre todo ha cambiado que estoy en un entorno laboral que me habían contado, pero que no lo había vivido. Y estoy en un entorno, en una empresa pues, de casi 300 personas, espectacular, espectacular, donde se valora la persona, donde la persona va primero. Por supuesto hay una exigencia muy alta y por supuesto los resultados tienen que salir, pero siguen una filosofía que yo he seguido desde que empecé a trabajar. No hay atajos, no hay trampas y la verdad es que, bueno, pues 15 años después de empezar a trabajar me he encontrado con una empresa con los mismos valores que tengo yo. Entonces la verdad es que poco más puedo pedir a día de hoy. Qué bueno. Al final es, oye, se alinean valores donde es un puesto de trabajo o un lugar donde yo estoy cómodo, ¿no? O sea, personas y tiempo. Efectivamente. Bastante sencillo o complicado, ¿no? Como cada uno quiera verlo. Como quiera verlo. Pero sí. La verdad es que en ese sentido, fíjate que cuando íbamos a empezar a colaborar, ¿esto para qué? Para poner en contexto. Me dijeron, ¿cuándo empiezas? Y
yo creo que les dije una fecha, ¿no? Y yo les dije, ¿queréis que firme algún papel? Y me dijeron, no. ¿Y tú? Digo, yo tampoco. O sea, que me fui de vacaciones sabiendo, porque teníamos un contrato de palabra. Y así se forjó esta relación. Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy contento. Voy a ir ya a preguntas más específicas. Vale. Donde ahora hemos hecho ya un poco un recap, ¿no? de toda tu historia, sobre todo porque quería poner en contexto a todas las personas que nos están viendo. Y para que cuando te hagas estas preguntas que van a hacer ahora, que quizás son más específicas, vean un poco cuál es tu bagaje y te den esa autoridad que realmente desde mi punto de vista tienes, ¿no? Y cuando digas las cosas, seguramente lo dices desde tu experiencia y desde tu conocimiento, que no es poco. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, quizás ahora en esta faceta? Bueno, lo habrás visto seguro de muchos compañeros que te habrán contado pues, a lo largo de tu carrera, ¿no? Pero quizás en esta nueva etapa que me comentas, ¿no? De donde estás haciendo ese servicio de consultoría más personalizada a cada una de las clínicas. ¿Cuáles son los errores frecuentes que sueles ver en la gran mayoría de clínicas? Pues mira, lo más habitual que me encuentro, Carlos, son compañeros que creen que su negocio va mejor de lo que creen, de lo que realmente va. Me explico. Hoy he tenido una conversación de esas. Claro, me explico. cuenta más. José Antonio, necesito ayuda con esto y con esto. Por ejemplo, con la conversión de primeras visitas. Vale. Y... Con nuevas visitas. Sí, eso es. Con nuevas visitas. Y conversión. Sí, y conversión. Lo más frecuente. Pero voy bien. ¿Vale? Bien. Claro, cuando empezamos a ver los números de verdad, empezamos a trabajar, cambiamos ciertas cosas, todos, empezamos a trabajar todos. No es que yo venga con la varita mágica. Empiezas a tocar aquí, no. aquí, vale, a funcionar. Entonces, a medida que van pasando los meses, y claro, al final es algo muy tangible, Carlos. Es que acepte más presupuestos o no es algo muy tangible. Eso es un número. Claro. Y ahí es cuando normalmente, en este caso, pues el dueño de la clínica dental dice, ostras, pues pensaba que íbamos bien y no íbamos tan bien, ¿no? Entonces, es curioso que al revés me he encontrado muy pocos casos. Gente que piense que tiene muchos problemas y tiene pocos. Fíjate que el dentista, lo que yo he vivido, le pasa al revés, ¿no? Si no está esto tan mal, vamos bien. Y luego dice, ostras, pero esto realmente es así. Sí, claro, esto es así. Pero claro, tiene su sentido y es que el dentista tiene que estar plenamente concentrado dentro del gabinete, tiene que planificar los casos, ya sea quirúrgico, estético, ortodóntico, protésico, da igual. Tiene que hacer el tratamiento con la técnica, tiene que hacer un seguimiento. Es decir, el dentista, y no es porque me toque, pero el día a día dentro de una consulta es bastante intenso. Sí. Si encima le tienes que sumar revisión con proveedores, facturas de laboratorio, la asesoría me está llamando, ahora tengo este problema, pues yo también los entiendo. Al final no pueden llegar a todo. Pero perdona, los errores más comunes sobre todo es ese. Y que tienen colaboradores que el dueño no sabe qué rentabilidad le están dando. Eso es muy habitual. Porque fallan en la base, porque fallan en... Cuando hablo de la base es porque directamente no tengo ni idea de mi rentabilidad. Para mí eso es, o sea, como la base, ¿no? O sea, yo realmente no sé ni lo que gano a final de año, a final de mes. O sea, yo sé que yo facturo esto, de aquí voy cogiendo cuando necesito de la caja y yo no tengo claro, este se lleva un 30 por el que se lleva un 40, pero tampoco tengo claro ni cuál es mi precio técnico, es decir, ese precio donde ni gano ni pierdo dinero. O sea, porque fallan desde este punto o por qué no saben ni lo que ganan de los colaboradores. Bueno, primero, hay muchos compañeros que los colaboradores que tienen, si imagínate, si hacen ortodoncia al colaborador, a veces el dueño de la clínica no sabe ni el precio del tratamiento de delineadores invisibles. Eso yo lo he vivido. Con lo cual están hablando de un porcentaje sobre algo que no saben. O sea, están hablando de un porcentaje sobre un precio que no saben el precio. Entonces, por supuesto, no lo hago para criticarlos, pero es que esto existe. Esto existe. Muchas veces el dentista pues está hasta arriba de trabajo, no quiere ponerse a mirar número por número, pero
pasa por las dos cosas, Carlos. Y dentistas propietarios de clínicas que no tienen un sueldo. También hay muchos compañeros. O que yo les pregunto, ¿qué criterio de facturación seguís? Y me dice, ¿a qué te refieres? ¿No? Entonces, digo, sí, ¿cuándo emitís la factura? Entonces, eso es otro concepto que dentro del sector de la odontología está cambiando a un ritmo increíble para bien. Pero bueno, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, se facturaba todo el dinero que se ingresaba. O sea, se seguía un principio de caja, no de devengo. No. Entonces, claro, ese paradigma está cambiando radicalmente, efectivamente. Está cambiando radicalmente. Pues luego puedes tener problemas de caja. Claro, puedes tener problemas de caja, tienes dinero en el banco que no es tuyo, cierras el año, pagas impuestos y dices, pero escúchame, pero si yo aquí, ¿pero cómo puedo pagar impuestos? Pues porque estás facturando una prestación que no has realizado. Yo no soy ningún experto en esto, pero hay ciertos conceptos que el dentista está empezando a aprender, para bien. ¿En qué grado crees de madurez que está el sector dental? Pues mira, la odontología ya nos hemos pasado el juego. Hemos regalado todo lo que se podía regalar. Limpiezas, radiografías, tags, primeras consultas, revisiones. Ya hemos regalado todo lo que se podía regalar y entonces ahora estamos volviendo atrás, pero para ir mucho hacia adelante. Veo que se vuelven a cobrar primeras consultas, veo que se vuelven a cobrar las limpiezas. Esto es la mejor noticia, una de las mejores noticias para el sector. Se empiezan a cobrar a las revisiones porque se hacen pues como se tienen que hacer y hay que cobrarlo. Entonces, en ese sentido, Carlos, la odontología, pues eso, nos hemos pasado el juego y estamos un poco cogiendo lo mejor de antes. Era que se valorara el trabajo del odontólogo, ni más ni menos. Y desde tu punto de vista y también desde tu experiencia, ¿dónde se encuentra en ese grado de madurez la medicina estética? Pues la medicina estética creo que aún no ha llegado, no ha tocado fondo, mejor dicho. Sabemos que hay cadenas de medicina estética donde el que elabora el presupuesto no es el médico. Entonces, digamos que es como escuchar historias de la odontología de hace 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido... Se repiten errores. Efectivamente. Es como un modelo de negocio, me puedo equivocar, pero que ya hemos visto, ya lo hemos visto. Entonces, sí que es verdad que cuando miro hacia allí, pues no es que me guste mucho lo que estoy viendo. Hay una proliferación enorme de clínicas de medicina estética y sobre todo, ¿sabes lo que ocurre con la medicina estética? Que es muy peligroso, es el intrusismo. No ocurre para nada igual en odontología, porque claro, tú para hacer un empaste como mínimo necesitas unas instalaciones, sí. Pero para inyectar una toxina botulínica, efectivamente, o un vial de ácido hialurónico en unos labios, pues ¿qué necesitas? Pues una mano y un vial, ¿no? Sí, y haber visto un vídeo en YouTube. Efectivamente, entonces esto, pues eso, en ese sentido los dos sectores están bastante diferenciados, pero bueno, como todo en la vida, cuando alguien quiere algo de calidad y estar seguro, pues ya sabe dónde acudir, efectivamente. Y hay una cosa que tú has comentado que a mí me lo han dicho más una vez. Y la frase es que el médico no estorbe. ¿Esto qué significa? Significa que tienen como una comercial o una asesora, el nombre en este caso normalmente suelen ser mujeres, donde van con bata, llegan a la clínica dental, el paciente piensa que está hablando directamente con la médico que le va a realizar, en este caso, la inyección de Botox, de ácido hialurónico o lo que en este caso sea, ¿no? Aquí yo tampoco soy un experto, y de alguna manera le aconseja. Entonces el médico entra y hace lo que es el procedimiento de pinchar donde ha dicho la asesora, ¿no? Claro, aquí la ética de esto, ¿dónde queda, ¿no? O sea, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, son modelos de negocio y al final cada uno funciona a su forma, ¿no? Y se han dado cuenta que la conversión de las asesoras es muchísimo más alta que la del médico. No sé si en esto quieres un poco comentar algo de esto, experiencias que hayas tenido. Para mí está mal.
rotundo. Fíjate que precisamente en la medicina estética yo he tenido muy poca rotación. Solo un cambio, por ser exactos. ¿En Y 5 años? sí, Puh, sí. eso es para marcarlo, ¿eh? Digamos que en 5 años he tenido 2 médicos. ¿Vale? Entonces, en mi filosofía, ¿cómo es? Médico, paciente, y lo que dice el médico es lo que hay que presupuestar y de informar al paciente. Hoy en día, Carlos, lo que estoy fomentando, y es un poco una cruzada, pero no va mal, es que el médico o el dentista hable con el paciente de dinero. Sí, sí. Que hable de tratamiento y ese tratamiento, al final de la hoja, hay una cifra, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué argumento tengo? Porque ¿quién mejor que el médico? En ciertos casos, en otros casos sí que necesitamos que alguien eche un cable por la forma de ser o de comunicar que tiene el facultativo, pero ¿quién mejor que el médico para informar a un paciente? Si lo piensas, nos vamos a lo más elemental del servicio sanitario, y es que el médico me lo ha explicado todo. ¿Y esto cómo se paga? Pues esto, pues hay otra persona que se encargará de cobrar. No te va a pasar el médico el datáfono. Que hay dentro del gabinete hay un escritorio. Y en ese escritorio, después de la exploración, pasa con el médico y le enseña el presupuesto. Yo me lo voy a traer quizás más a mi caso o a mi campo, un poco lo que más he visto a lo largo de mi carrera, que al final es más el sector de la podología, ¿no? Que es un poco de donde vengo. Hay una cosa que has dicho que a mí me gusta mucho. Por contarte rápidamente y ponerte en contexto, dentro de la facturación y dentro de la rentabilidad que da una clínica estética, una clínica dental, obviamente es muy superior a la que te da una clínica de fisio, una clínica de podología, una clínica de psicología, una clínica de nutrición, una clínica de entrenamiento. Hay un cambio drástico, ¿no? Y si te das cuenta, realmente los proveedores de marketing, de estrategia, consultoría, se van a las clínicas dentales o estéticas antes que las otras clínicas, principalmente porque no todas tienen un mercado mucho más pequeño, ¿no? Se pueden permitir pagar estos precios por estos servicios, ¿no? Hay una cosa que has dicho que me gusta mucho, ¿no? Que son protocolos. Oye, ¿cuándo doy un presupuesto? ¿Quién lo da? ¿Quién lo explica? ¿Y en qué momento? Si yo quiero hacer una cirugía de un juanete, por decirte en este caso, y tú vienes a que yo te haga un servicio básico, que podría ser la limpieza bucal, tú con la boca abierta y mirando ahí, no te cuento ni te doy un presupuesto, ni te digo, no, es que el juanete se hace, no sé, o sea, porque no tendría sentido, ¿no? Ese presupuesto se tiene que dar en el escritorio, en el despacho, explicándole al paciente, que tenga absolutamente claro todas las dudas que puedan surgirle, porque al final hablamos de esto, porque si el paciente decide o no decide hacerse un tratamiento, si realmente lo necesita, y si nosotros tenemos opciones de financiación que se adaptan, el problema no va a ser, no es el dinero. El problema es que yo no entiendo, no tengo la seguridad o no me has dado la confianza suficiente, ni tengo claros los resultados, y eso quién mejor, como tú bien decías, que el médico, el odontólogo, el podólogo, el personal facultativo, que sea quien me lo explique. Claro, por supuesto no es una regla grabada en la piedra No, que tenga que hacer todo el mundo, pero como me has comentado antes precisamente el ejemplo, ¿no?, de esta cadena de medicina estética, si lo analizas, cuando un médico te va a intervenir, primero tiene una consulta contigo, pues te cuenta pros, contras, pues va a pasar esto, va a haber una hospitalización, luego va a haber una recuperación, bla, 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 bla. Pues me resulta muy difícil de creer pues que para una señora mayor que le vayan a operar de la cadera le explique el tratamiento pues una persona que no es médico, ¿no? Claro, aquí hay otros variables y es qué médico te lo explica, ¿no? O qué odontólogo. A lo mejor es alguien que no le gusta comunicar o que, no, que comunica peor. Entonces ahí sí que necesitamos pues el apoyo de alguien, ¿no? Pero a mí me gusta en estos últimos tiempos empezar a volver a poner al facultativo como la piedra angular si estamos en un entorno médico. Claro. Pues yo hoy te diría que a día de hoy ser un buen profesional sanitario no es suficiente. No. O sea, no te puedes respaldar en, no, yo es que me dedico solo a la parte clínica. Eso
o trabajar en la seguridad social. Pero si tú estás trabajando en el sector privado, es que a mí no me gusta comunicar, me gusta contárselo, pues tienes que aprender. Efectivamente. Tienes que aprender porque si no te vas a quedar atrás. Fíjate, cuando hablamos de las habilidades o los conocimientos de un odontólogo que solo trabaja en clínica o un odontólogo que también realiza labores de gerencia, no son tan diferentes las habilidades que hay que tener. Porque el odontólogo no solo trabaja en la boca de un paciente, antes tiene que explicarle al paciente qué le va a hacer. Tiene que explicarle qué puede pasar, tiene que explicarle el posoperatorio, cómo va a ocurrir. Y eso también es una labor del odontólogo, ¿no? Coincidirás conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el tema de la comunicación, cómo comunicar hoy en día, todos debemos de aprenderlo. Otra pregunta que me resulta muy interesante y que yo diariamente veo. Profesional sanitario. Vamos al sector que tú conoces, la parte odontológica. ¿Pasar consulta o gestionar mi clínica? ¿Dónde está el balance? ¿O dónde me tengo que quedar? Aquí yo creo que entra la variable del tamaño de la clínica, porque una clínica, por ejemplo, en un pueblo pequeñita, que a lo mejor abre 3 días a la semana, pues tiene unas necesidades. Pero si te vas a una gran ciudad con clínicas cada vez más grandes, indudablemente necesitas profesionalizar esa parte de la gestión. Hay gente que dice que si no eres dentista no puedes gestionar una clínica dental. Yo he conocido algunas personas que no son dentistas, excelentes gestores, con lo cual no vamos a quedar con todas o con ninguna, ¿no? Pero indudablemente, Carlos, los costes salariales aumentan, los proveedores aumentan tarifa, las materias primas aumentan, el margen cada vez hay que pelearlo más. Entonces, el dentista, pues hasta ahora ni siquiera pensaba en labores de gestión empresarial, ahora empieza a pensar más, esto ya le pasó a los médicos. Y yo creo que va a llegar un momento en el que la gestión de clínica dental va a ser pues como una especialidad más dentro de la odontología. Por supuesto, considero que el sector nos vamos a poder nutrir de personal que no es sanitario para que nos aporten ese enfoque, pero bajo mi punto de vista, el dentista o empieza a salir del gabinete para hacerlo él, o va a tener que delegar en alguien para la gestión, o tendrá que, y si lo quiere hacer él, tendrá que delegar en el gabinete. Porque el tema de delegar en tu propio negocio es una palabra fácil de decir, pero que sin delegar no hay crecimiento. Y esto es algo que a muchos nos ha pasado, que quieres tener todo amarrado bajo tu control, pero entonces no puedes despegar. Entonces considero que el dentista pues va a tener esas dos opciones. O capta talento para gestionar su clínica dental, o lo va a tener que hacer él, y entonces va a tener que captar talento para el trabajo en gabinete. Es complicado, ¿eh? Es complicado y yo lo veo porque al final muchos dicen, pero es que yo no he estudiado para gestionar una clínica. Yo he estudiado para ser odontólogo. Entonces, a mí, yo no quiero eso. Claro, lo que pasa es que para gestionar una clínica dental tienes que tener muchas nociones de cómo funciona una clínica dental. En los pasillos no se sabe cómo funciona una clínica dental. Quiero decir, hay que saber qué piensa el paciente, qué dice el paciente, cómo se siente el paciente, qué le gusta, qué no le gusta. Yo muchas veces cuando voy a clínicas a ayudar a compañeros, les digo, ¿qué crees que piensa tu paciente cuando sale del gabinete? Y se quedan pensando, porque es una pregunta que a mí me hicieron y no saben ni qué contestar. Pero es que, pero claro, Pero pues porque nadie nunca le ha dicho que tiene que pensar eso. Efectivamente. Entonces, oye, ¿tú qué esperas ver cuando entres en un gabinete? ¿Qué esperas ver? ¿Y qué esperas ver cuando sales? ¿O sentir? Entonces son preguntas que el dentista nunca nos hemos hecho. Entonces ahora, además de todo el trabajo asistencial, tenemos todas estas variables que gestionar. Yo digo una cosa, es verdad que soy un poco más brusco que tú. Yo digo, oye, si no quieres gestionar una clínica, no te abras una clínica. No emprendas. No emprendas porque si abres una clínica
vas a tener una parte muy importante de gestión de tu clínica. Y si no gestionas tu clínica y no lo haces correctamente, si tienes buena suerte y estás en un sitio donde no tienes mucha competencia o es una especialidad donde no hay mucha competencia y oye, puedes funcionar bien y estás quizás el tamaño de tu clínica no es muy grande, la localización y demás, bien, pero como estés en un lugar donde la competencia sea alta, no te va a ir bien. Lo vas a pasar mal. No te va a ir bien. Vas a tener ese punto donde vas a tener un autoempleo muy caro. Lo vas a pasar mal y a lo mejor cuando te quieres dar cuenta, pues empiezan los arrepentimientos, también tienes el coste de oportunidad ahí. Eso es. Con lo cual, pero bueno, esto es algo que ya está aquí. Yo cuando empecé a trabajar, habían clínicas que no tenían ortopartomógrafo, ahora tienen todas, y ahora parece que que todas tienen que tener el TAC. Entonces, fíjate cómo cambia todo, a qué velocidad va. Te voy a poner una duda. Justamente este fin de semana lo hablaba con una compañera que es odontóloga, bueno, es amiga mía, la mujer de un amigo, y me hablaba de que una compañera suya se acababa de abrir una nueva clínica. Y lo que decía era que había comprado el bajo. Y que luego, además de comprar el bajo, había invertido 150.000 euros en la apertura de la clínica. Y le hablaba de cuánto tipo de tecnología tenía, ¿no? Y me decía que no tenía ningún tipo de tecnología, no tenía ningún TAC, tiene un aparato de rayos X, o aparato de rayos X sí, pero que perdona, has dicho el nombre, no me sale. A lo mejor no tiene un escáner intraoral. No tenía escáner y demás. Y le dije, ¿tu amiga qué se dedica? ¿Al real estate o a la odontología? Y decía, la odontología. Digo, entonces, ¿para qué comprar el bajo? O sea, estás quitando de tecnología que vas a tener que derivar a otra clínica por haberte gastado creo que era 110 o 90.000, no sé acuerdo si era 110, entre 90.000 y 110.000 euros en la compra del bajo, y luego además esos 150.000, oye, haber hecho una muy buen alquiler a largo plazo, no a 5 ni a 10, haber hecho incluso alquileres a más, haber hablado en este caso con el dueño del bajo, y haber invertido esa parte en aquello que te va a dar negocio a tu clínica, porque ahora tienes un problema. Claro, porque bajo mi punto de vista, esa inversión en la compra del local no le va a proporcionar más actividad, no le va a proporcionar más facturación. Pues con ese dinero se hubiera podido comprar, humildemente lo digo, porque no la conozco, un TAC y un escáner que te facilita más pues, cualquier tipo de proceso. De todas formas, con el tema de la innovación y la digitalización, pues que a mí me preguntan mucho, yo siempre digo que cabeza. Totalmente. Cabeza. Totalmente. Porque si el dentista compra todo lo que nos quieren vender, yo creo que no cabría el paciente en la clínica, ¿no? Y que los márgenes incluso bajarían más. Efectivamente. Que hay un momento donde dices, oye, esa tecnología que tiene tal, hostia, pues le tienes que cobrar muy, muy, muy cara la consulta para que los números salgan. Claro, entonces yo cuando voy a las clínicas y debería tal, digo, pues entonces hay clínicas que tienen unas necesidades, clínicas que necesitan otras, efectivamente. Pero a mí me gusta lo elemental, por supuesto, para hacer una práctica asistencial óptima, pero sí que es verdad que con el tema tecnológico pues tenemos que andar con un poco de cabeza. Con cuidado, con cabeza. Yo un poco lo que quería decir antes es que no es la primera vez que me lo dicen. La gente tiende enseguida, no, compro el bajo, porque ya es mío. Y ya, porque tenemos esa mentalidad, porque nadie realmente nos ha enseñado a que decir, oye, ojo, que tú no te dedicas a comprar bajos, te dedicas a arreglar bocas o te dedicas a curar a pacientes. Entonces, esa inversión te va a permitir luego dar una correcta calidad asistencial al paciente, o te vas a estar condicionado o condicionada en ciertos aspectos porque no puedes invertir o seguir invirtiendo. Y sobre esto mismo que hablabas, hay una frase que digo yo y es, frente a una inversión es, oye, ¿tú sabes que todo lo que hay aquí lo paga el paciente? ¿Cómo? Sí, todo esto lo paga el paciente. Entonces ahí se quedan un poco pensando y digo, porque si no lo paga el paciente, lo pagas tú. Es así. Por eso te he dicho que, volviendo un poco antes, que nos hemos pasado el juego, ¿no? Regalando todo, o regalando mucho, no dando valor a ciertos tratamientos, esto hazlo gratis, esto no se cobra. Y claro, al final, ¿qué pasa? Pues que llega a final de mes, llegan los números y no salen. Por eso te digo que entonces volvemos otra vez a tener que, efectivamente, cobrar pero simplemente es cobrar lo que hacemos. Es que es tan sencillo como eso. Es que tú te haces una resonancia magnética y la pagas. Entonces tú te haces un 3D, un CBCT y lo
lo tienes que pagar. Haces una radiografía y la tienes que pagar, y el tiempo del dentista pues vale dinero. Sí. Aún tenemos mucho recorrido ahí, pero indudablemente todo tiene que repercutirse en el servicio prestado. Voy a coger y voy a decir una de las frases que has dicho antes que me la he guardado, pero digo, esta la dejo para el final. La importancia del apoyo, en este caso de tu entorno más cercano. Entiendo y sé que me vas a decir que es importante, pero quiero que me lo desarrolles tú. Bueno, pues para mí, para un emprendedor, creo que el apoyo que tiene detrás, y ahí ya cada uno, pues uno puede ser familia, amigos, ahí ya cada uno tendrá el suyo, creo que es determinante. En mi caso, por ejemplo, ha sido la gasolina, que durante bastantes momentos, pues ya te digo que no podía tirar para adelante, pero miraba para atrás y no dudaba ni un segundo, ¿no? Me duraba medio segundo la queja, efectivamente. Pero indudablemente la gente que tienes detrás, que realiza también otro tipo de trabajo, a lo mejor tú llegas pues, de trabajar 14, 15 horas, entonces hay gente que te entiende perfectamente, y sobre todo es importante, Carlos, tener detrás gente que te hable con claridad, que te diga muy bien, pero a lo mejor te tienen que decir, esto no me lo veo bien, no llevas buen camino, pero tú estás obcecado con tu película, ¿no? Pero la gente de fuera, muchas veces los que te quieren te dicen, stop, o no vayas por ahí, y yo muchas veces no he hecho caso. Y el tiempo al final les ha dado les ha dado la razón. Con lo cual, ¿qué he aprendido? Que aunque no estén en tu día a día, saben lo que está pasando. Y esto es algo que a mí tardé años en darme cuenta, pero yo me di cuenta en mi casa, que no están en el día a día con tu teléfono, con tu correo, con tu trabajo, pero con lo poco que te ven o te hablan o te ven, ya hacen un análisis al 99% certero de cómo está el patio, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo he estado siempre respaldado y siempre me han dicho las cosas cuando me las tenían que decir. Qué bueno, eso es una suerte, ¿eh? La verdad es que sí. Eso es una suerte. Eso muchas veces cuando hablábamos de muchas cosas, esto es un factor súper importante. Y si quizás no recibes ese apoyo o el entorno ese tan cercano que tienes, quizás a lo mejor no es positivo, pues a lo mejor estaríamos contando otra historia. Claro, tú piensas en una pyme de pocas personas, las emociones, o si alguien tiene un problema en casa, yo siempre digo que la clínica dental es es un negocio muy sensible, muy sensible, que si alguien está mal o está pasando una mala racha, se nota enseguida. Sí. Entonces, bueno, de ahí la importancia, ¿no?, que hemos mencionado antes varias veces pues de tener gente al lado, pues que te apoye, que cuando tú estés mal te levante, o a lo mejor tengas que desahogarte con ellos. Yo creo que al final pues somos gente también normal, los empresarios. Sí, al final tratamos con personas y somos personas. Efectivamente. No hay más. Vamos a hablar de tu futuro. ¿Qué es un poco lo que hacia dónde te diriges? ¿O cómo ves un poco los años próximos? Pues mira, en lo referente a Fidea Clínica Atenea, tenemos un plan de expansión muy prometedor, muy prometedor. Ahora vamos a abrir 3 centros, vamos a reconvertir 3 centros, con lo cual ya tenemos ahí muchos proyectos, la verdad es que muy ilusionantes. Y como te digo, también a nivel nacional, pues tenemos planes de expansión. Fidea es una empresa que está presente en 14 países a nivel europeo. Entonces, ese enfoque internacional, la verdad es que es espectacular. Jope. Y luego, bueno, pues a nivel del día a día, también con las consultorías, ayudando a compañeros, pues nada, en lo que podamos colaborar con ellos y ayudarles, pues ahí estaremos para echarles un cable. Me lanzo ahora, ¿eh? Y si te dejo a ti abierto a poder responder, pero bueno, sé cómo funciona Fidea Clínica Atenea en este caso, y yo sé que su canal de captación de pacientes es compañía de seguros, la gran mayoría, ¿no? Y sin embargo, el sector odontológico o el servicio dental es un paciente privado. ¿Cómo consigues cambiar la mentalidad del paciente
para utilizar ese canal de entrada que ya están en la clínica y finalmente que termine en el servicio dental? Una de mis pequeñas obsesiones era conseguir que el paciente venga. ¿Vale? Y yo se lo decía a todos los compañeros. Pero es que a lo mejor no tiene que venga. Sí, porque al final la responsabilidad, una vez el paciente cruza la línea de tu clínica o llama para coger cita, yo siempre digo que ahí la responsabilidad es nuestra. O sea, ahí tenemos que hacer nosotros un trabajo excelente, excelente, porque como tú muy bien dices, tienen una cobertura en prácticamente todo, menos en odontología, donde tienen que pagarlo. Entonces, precisamente ahí, Carlos, entenderás la importancia de dar un servicio De 10. de 10, se puede decir, pero realmente hay que cumplirlo. ¿Para qué? Para que el paciente diga, no me voy a mi compañía de seguros y me quedo con ellos, aunque tenga que pagarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que en el 2000, lo que llevamos de 2024, que es poquito, estamos muy contentos porque estamos superando los objetivos que nos marcamos. Qué bueno. Entonces, bueno, precisamente ese hándicap que yo encontré nada más llegar, todos los servicios con aseguradoras, menos odontología. Era como un reto, ¿no? Pero ese reto nos obliga a ser muy protocolarios, muy rectos, perfecto uniforme, atención telefónica, control de llamadas en espera. Bueno, pues puedes imaginarte, ¿no? Hasta dónde llega pues los KPIs que controlamos semanalmente para ir siendo cada vez un poquito mejores. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a la pregunta que más me gusta y a la última. Fuera de todo lo que hemos hablado, ¿qué le gusta hacer a José Antonio Estellés? Bueno, pues a José Antonio le gustan muchas cosas. Pues oye, José Antonio, lugar perfecto para poder compartir. José Antonio llega el fin de semana y lo primero es pues estar con la familia, hacer deporte. ¿Algún deporte en concreto? Bueno, llevo bastantes años haciendo CrossFit y ahora estos últimos tiempos se vienen mis hijos conmigo. Qué guay. Con lo cual tenemos ahí la excusa, perfecta. La excusa todos. Y siempre que puedo, la verdad es que me cojo la moto y me pego una buena escapada por ahí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues oye, eso es magnífico. Eso es magnífico. Lo agradeces, ¿verdad? Estar ahora... Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando estás en casa, estás feliz, estás pues equilibrado, ordenado, todo marcha, vienen bandadas, pero bueno, las vas capeando. Carlos, cuando tu familia está sana, el resto es menos importante. Eso es lo principal. Y a partir de ahí, pues nada, vamos solucionando problemas, pero bueno, muy bien. Pues oye, José Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí a compartir un poco de tu experiencia y de tu historia, que vamos, como he dicho al principio, me parece espectacular y digna de escuchar. Nada, Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que he estado súper a gusto. Oye, un placer y ojalá verte pronto. Cuando quieras. Hasta ahora. Pues muy bien.